Listo. Buenas tardes a todos. Hoy les voy a comentar sobre el proyecto de upgrade de CNR 7.2 a CPNR 813 en la plataforma de Cable Onda, Panamá. Bueno, los temas que vamos a tratar es la identificación del proyecto, el alcance global, las particularidades que vamos a tener del proyecto, la arquitectura, eh, la configuración, troubleshooting que vamos a realizar y las entregas que se va a realizar en esta parte, en este proyecto. Bueno, la identificación, el cliente es Cable Onda, la ciudad, el país Panamá, es para broadband. El líder para el tema del proyecto fue Alejandro Chiro. Ahí les comparto el case code y el ticket de proyecto en Jira. El proyecto global. Bueno, como todos sabemos, Cable Onda está en un proyecto de upgrade de toda la plataforma que en este momento tiene 6423 y vamos a pasar a 71X, si no me equivoco va a ser 714. Como parte de este proceso, previo al upgrade como tal, vamos a realizar el cambio de los CNRs, el upgrade de los CNRs. El cliente en este momento tiene CNR 7.2 corriendo sobre servidores Solaris. Como solicitud expresa del cliente es que quieren tener ambientes virtualizados de sus servidores y posteriormente realizar el upgrade de la plataforma. Entonces, como tal, el proyecto se divide en dos fases. Uno es cambiar los servidores Solaris por unos Linux virtualizados en versión 5.11 y posteriormente si realizar el upgrade de esos servidores Linux en 5.11 a la versión 8.1.3 de CPNR. Algunas características, como sabemos, el clúster de failover está configurado como activo-activo. Solo tienen un clúster regional, solo tienen un clúster de CNRs. Entonces, cuando ingresemos a la versión 8, sí vamos a adicionar un servidor nuevo que va a ser el regional. Bueno, acá básicamente es actualizar el clúster CNR que se mantiene actualmente a la versión CPNR 8.1.3, adicionando el servidor regional, lo que les comentaba ahora. Y posterior al upgrade de estos CNRs y de la suite, el cliente también solicitó que los sistemas operativos de todos sus servidores estuvieran en la última versión soportable por Intraway. Para este tema se tiene pensado posterior a la implementación de este proyecto realizar un proyecto donde se utilice la versión 6.7 de Linux con las extensiones correspondientes de CNR y demás. Digamos que ese no está dentro del alcance de este proyecto, pero pues también para irlo teniendo en cuenta que después de realizar la migración de la suite de Intraway se va a actualizar nuevamente los servidores, la versión de Linux de los servidores y las extensiones de ellos. Como les mencioné en un principio, se van a realizar dos ventanas. En la primera se cambiarán los servidores Solaris por servidores Linux virtualizados en 5.11, manteniendo la versión 7.2. Y en una segunda ventana se realizará el upgrade de esa versión 7.2 a la versión 8.1.3. Más o menos les comento cómo hacen las ventanas. La primera ventana, donde se van a cambiar los Solaris por Linux, teniendo los dos clústeres arriba, se bajará el failover y se subirá uno de los Linux que va a atender como failover. Entonces mantendremos el main en Solaris y el failover en Linux hasta que se sincronicen las bases de datos de los servidores. Posteriormente, estando los dos servidores arriba, main en Solaris y failover en Linux, bajaremos el main y dejaremos que atienda el failover. Ahí validaremos que siga teniendo con normalidad y que no se presenta ningún tipo de afectación. Después de validado esto, bueno, subimos nuevamente el main y lo bajamos para ahí sí subir el main en Linux. Ahí va a seguir atendiendo el failover hasta que
el main se sincronice y ya van a quedar los dos. Después, posterior a la sincronización, van a quedar los dos en Linux, en la versión 7.2. Esa ventana se tiene programada que inicie el próximo 19 de junio, domingo 19 de junio en las horas de la noche, aproximadamente 10 de la noche, y debería terminar el lunes sobre las 4 de la mañana, de hora de Panamá. Posteriormente vamos a realizar una segunda ventana en la que, estando el CNR en la versión 7.2 en los servidores virtualizados, se realizará el upgrade a la versión 8.1.3. Para esta tarea se bajarán los dos servidores, se tomará backup de las bases de datos de cada uno de ellos y se procederá a instalar primero el main con la versión 8.1.3, y que al instalar el cpnr 8.1.3 cargue la base de datos que se tiene de 7.2 ya en la versión actualizada 8.1.3, se subirá al servicio y él comenzará a atender solicitudes mientras estamos instalando el servidor failover de la misma forma. El tiempo aproximado de esta denegación de servicios serán unos 10 minutos más o menos, que se demora la instalación y validaciones y demás del main. En la primera ventana no tendremos afectación del servicio como tal, porque en todo el procedimiento siempre va a estar atendiendo uno de los servidores. Para el segundo caso, sí nos toca bajar los dos servidores para que no haya inconsistencias en las bases de datos y demás. Bueno, procedemos. La arquitectura, como va a quedar: van a quedar los tres servidores en Linux 5.11. El regional, que será el nuevo servidor, tendrá una IP terminada en 39, y los servidores main y failover conservarán las mismas IPs que se tienen en este momento. Bueno, estas son algunas particularidades. Se encuentra activo. Tenemos un TFTP que se encarga de atender las solicitudes tanto de Cableman como MTA, y también funciona como TFTP de firmware y DNS. Es el que vemos ahí como punto 24. Respecto al levantamiento que se realizó de información, existen 30 CMTS productivos hasta el momento. No sé de aquí a que inicie la ventana si pueda variar esta información, pero bueno, esa la podemos actualizar. Existen 7 policies y que tienen 1597 scopes configurados. Del servidor se modifica el pad de instalación, pues por el cambio de que es un Linux y antes era un Solaris. Entonces el pad va a ser opt local newrec 2, como digamos que es el estándar que se utiliza por parte de Intraway. Se configurarán las 4 extensiones de CNR que tiene Intraway. El cluster failover va a seguir llamándose de la misma forma, CNR Foconda, con las mismas IPs. Listo. Se realizó la configuración del sqlnet.hora como la tienen los servidores actualmente productivos en los nuevos servidores. Para el upgrade de la versión 8.1.3 se actualizará el cliente el cliente de CNR de los web server, del web server que se tiene actualmente. Este estará ubicado en otro pad para que consuma la versión 8.1.3. Se actualizará también en la base de datos tanto el pad de la versión 8.1.3 como el tipo de DHCP. En este momento solo soporta, bueno, no soporta, solo tiene el texto de que CNR 7.2. Lo actualizaremos a CNR 7.2 y 8.1.3. Y se colocará un parche de la intranet, que es el que permite en algunas ocasiones, cuando la licencia no soporta la cantidad de lices que se entrega en el CNR, el mensaje que responde el CNR no es 100 OK, sino responde 101 OK warning. Entonces el parche que se aplica en la intranet es para que soporte este valor también como aceptado y no genere error cuando se vayan a crear redes o algún tema particular.
Bueno, el pad de logs, lo que le comentaba también por tema del tema de que es un Linux y no un Solaris. Los logs en el regional van a estar en Regional Logs, y en el CNR van a estar en los CNRs que atienden el servicio, van a estar en Badlog New Reg 2. Ahí la única variación con los que tiene actualmente el cliente en producción es que esos se guardan pues en el directorio de Solaris, que es var_adm. Ese es el único cambio que se va a realizar. Y ya por último, la definición de las ventanas, que es el 20 y 22 de junio, aunque inician el día anterior sobre las 10, 11 de la noche. Listo, eso sería todo. No sé si tienen dudas, consultas o cualquier tema que les preocupe al respecto del tema.